Una vez más, repito, un proyecto socioformativo es un conjunto de actividades que se van a desarrollar. ¿Para qué? Para hacer que el estudiante adquiera una competencia y no solamente la adquiera, sino que al momento de adquirirla sea capaz de solucionar ¿qué? Un problema del contexto. Ahora yo les voy a mostrar un pequeño ejemplo de lo que es la acción de proyectos socioformativos como estrategia didáctica en la planificación por competencias de una asignatura. Entonces, para esta parte yo voy a ir cerrando ya esta parte y de igual forma vamos a abrir el micrófono y la participación a cada uno de ustedes para que hagan las preguntas. Y una vez que respondamos las preguntas, pues yo les voy a dar un ejemplo que se encuentra adjunto en la plataforma. Va a haber algunos elementos más que yo les voy a facilitar y los voy a cargar el día de mañana en la plataforma para que ustedes puedan disfrutar y de alguna forma enriquecer sus conocimientos dentro de esto, ¿no? Entonces, doctor Choque, vamos a abrir el micrófono y de igual forma habilitar el WhatsApp para que los estudiantes puedan participar o hasta el momento darnos un punto de vista de lo que es el modelo por competencias, tal vez, ¿no? Vamos a utilizar en este momento el micrófono para poder hacer nuestras preguntas. Ya saben, levantar la mano. Edwin en este momento está con la mano levantada. Vamos a habilitar el micrófono. Y también pueden hacerlo a través de WhatsApp, ¿no? Recuerden. Edwin, por favor. Buenas noches, magíster. Todo lo que estamos viendo dentro de la planificación me parece excelente, pero sin embargo algunas cosas me parecen en nuestro país sobre todo un poco difíciles de aplicar. ¿En qué sentido? De que hay en las aulas, sobre todo en los primeros años, 100 estudiantes, 120 estudiantes, entonces yo creo que para llegar a los objetivos de la educación por competencias, máximo yo creo que deben haber por lo menos mínimo, o sea, máximo 20 alumnos, ¿no? Para poder interactuar, para poder, digamos, hacer una coevaluación, para poder hacer un seguimiento. Realmente, digamos, con más de 20 alumnos no creo que, digamos, se puede, o tal vez usted tiene alguna experiencia distinta a la que le estoy planteando. No, bueno, muchas gracias, agradezco su participación y su pregunta de igual forma, ¿no? Es aplicable el modelo, ¿no? Es aplicable, depende mucho de la planificación. Si en alguna forma nosotros trabajamos con el modelo por competencias, formación por competencias implica que más que el estudiante trabaje más, implica planificar más. Si yo planifico de una manera muy concreta mis clases, mis actividades, los avances, entonces la educación se va a ver trazada, plasmada en las actividades de desarrollo. Hay un elemento clave que usted menciona, que es la cantidad, para que nosotros podamos de forma correcta el modelo. Y sí, ¿no? Se han hecho estudios empíricos a nivel Bolivia, en nuestro país, que los ha trabajado inclusive una institución, no me acuerdo mucho el nombre, FUNCIPRO, si no me equivoco, y ha logrado establecer que para trabajar óptimamente este modelo de formación basada en competencias se necesita un mínimo de unos 10 participantes y un máximo de hasta 50, ¿no? Pero como le digo, depende mucho de la capacidad de planificación del docente. Depende mucho. Obviamente es muy difícil controlar, pues, que tú controles hasta 15 grupos de investigación dentro del aula, ¿no? Entonces es algo muy complejo, ¿no? Pero también se ha visto mucho lo que es la aplicación de las tecnologías, ¿no? O sea, muchas veces no le da el revisar los trabajos para facilitar información y colaborar a los estudiantes. Pero también en muchos puntos hemos visto con este paradigma, ¿no? En que el docente es docente cuando está en el aula y cuando califica los exámenes. Cuando está fuera del aula el docente, ¿qué es lo que hace? Y ahí va la pregunta para muchos de ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué actividad? O sea, nos estamos formando para ser profesionales de la enseñanza y el profesional de la enseñanza no es una persona que solamente trabaja dentro del aula y cuando termina un trabajo lo corrige fuera del aula, digamos, ¿no?
sino es una persona que hace un trabajo continuo para la cantidad de grupos muy numerosos. Se ha visto la aplicación de lo que son las tecnologías de información y comunicación. No sé si ustedes tal vez tienen contra la plataforma milaulas.com. Es una plataforma que aplica lo que es la plataforma Moodle y que la utilizan muchos docentes para que los estudiantes sean capaces de subir sus trabajos en tiempo real. Hoy en día creo que la mayor parte de los estudiantes disponen de celulares, de laptops, y las instituciones de educación facilitan mucho ambientes que tienen pues equipos de computación para que los estudiantes puedan desarrollar un trabajo, puedan transcribirlo y el estudiante y el docente tengan el tiempo de poder revisarlos y dar una retroalimentación. No nos olvidemos ese punto, ¿no? Entonces, generalmente recomendado el modelo y lo que nos dice también el autor Tobón. En el caso de Bolivia, y esta empresa Fulcipro, si no me equivoco, ha establecido un mínimo de 10 participantes. Sergio Tobón nos dice un mínimo de 8 participantes, pero un máximo, llegan a una parte donde concuerdan en que un máximo de 50 estudiantes tienen que estar presentes en el aula. Y eso de cierta forma también se ve plasmado pues en el reglamento general de universidades privadas, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Que establece un límite de 50 estudiantes por grupo, por ejemplo, ¿no? Entonces, y el modelo que estamos trabajando en nuestro país, sociocomunitario productivo, está pues muy ligado a lo que es el modelo de formación por competencias. Entonces, es una gran cantidad de imposibles, ¿no? No de el docente que no solamente en el aula, sino que está fuera del aula, ¿no? Esa sería mi respuesta, estimado. Magíster, disculpen, Magíster Franz, ¿me escucha? Dígame, doctor. Sí, ¿Podemos le inhabilitar escucho, la doctor. cámara? Está un poco lento el internet, tal vez si eliminamos la cámara para que sea más fluida el audio. Ya, perfecto, perfecto. Ahorita lo eliminé. Ya. Solo Vamos a para seguir complementar. respondiendo. Diga, Sí, doctor. solo Sí, para sí. complementar a la pregunta, ¿no? Y lo que usted respondía, todos los participantes pueden utilizar esta cuenta que se les ha proporcionado de Classroom para que también armen sus clases, así como ustedes están participando en una clase, ustedes pueden armar, tienen la posibilidad con esta cuenta de armar su clase por Classroom y gestionar todos los trabajos de los estudiantes, ¿no? Y recuerden, el último módulo del diplomado tiene que ver con tecnología educativa, a lo que hacía referencia el magíster Franz. Muchas gracias, doctor. Sí. No Tenemos sé una si pregunta más de Samuel. Una pregunta en el WhatsApp tenemos, doctor. A ver, esta la vamos a responder. Que son teóricas o históricas, como por ejemplo historia universal, ¿cómo se podría aplicar todo lo mencionado? Perfecto. Es lo mismo que hemos tenido como con capacitación a una carrera de derecho, ¿no? Entonces, era el tema. Yo cómo voy a aplicar, por ejemplo, la ley general del trabajo, o sea, proyecto socioformativo. Entonces, ¿quiénes son las personas que se benefician de la ley general del trabajo, por ejemplo? Pueden ser arquitectos, ejecutivos, funcionarios públicos, funcionarios privados, y hemos podido descubrir dentro de esa asignatura un nicho específico, que son, por ejemplo, las trabajadoras del hogar. Entonces, ¿qué se ha hecho en esa asignatura, por ejemplo? Se ha identificado un elemento, un problema del contexto, es que no todas las personas tienen conocimiento de la Ley General del Trabajo. Ese era un problema del contexto que se ha identificado. Las trabajadoras del hogar de la ciudad de Sucre, por ejemplo, un 60% de las trabajadoras del hogar de la ciudad de Sucre no tienen conocimiento de la Ley General del Trabajo y sus deberes y obligaciones, así como sus beneficios también derivados de la misma. Y a partir de esta asignatura, que era netamente teórica, pura teoría, es que los estudiantes lo que han hecho es estudiarla, comprenderla, y se ha dado una capacitación a las trabajadoras asalariadas del hogar, que lo han hecho los mismos estudiantes, y los mismos estudiantes les han explicado a las trabajadoras asalariadas del hogar la Ley General del Trabajo, cómo calcular su antigüedad, cuándo tienen que recibir aguinaldo, cuándo no. O sea, si se da cuenta, no el hecho de que una asignatura sea completamente teórica o completamente práctica, hace que nosotros no podamos aplicar los proyectos formativos. Los problemas del contexto están ahí, pero nosotros tenemos que ser capaces de identificarlos, ¿no? En el caso de asignaturas como la historia, por ejemplo, y
sin irnos lejos, por ejemplo. Debe haber mucha gente en nuestro país, por ejemplo, que no sabe por qué hemos perdido el mar, cuáles son aquellos elementos que han incidido en que nosotros podamos perder el mar, etcétera, ¿no? Y la gente no sabe eso, no solamente sabe que perder el mar porque Chile nos ha invadido, entonces va a mar, ¿no? Entonces, hay un problema en el contexto. La gente no sabe, ¿no?, específicamente cuáles son los elementos por los que hemos perdido el mar y qué cosas nosotros tendríamos a favor. Y los estudiantes pues los pueden trabajar y explicar esa parte de la historia que beneficia de cierto modo. O sea, nosotros miremos por donde miremos, encontrar problemas de nuestras. No es que porque mi asignatura es rica o porque mi asignatura es 100%, acá no hay un problema que pueda solucionar. Y ese problema yo se los puedo traducir en el área de Derecho. Derecho es una carrera que es pues completamente teórica, ¿no? Que trabaja más en el tema de estudio de casos, ¿no? Pero a pesar de eso, o sea, vean cómo se han aplicado, digamos, las asignaturas de Derecho. Algo tan teórico se ha aplicado a algo tan práctico y que realmente ha beneficiado al contexto. Imagínense ustedes cuando estas trabajadoras asalariadas lograran recibir esa capacitación de la Ley General del Trabajo. O sea, imagínense cuántas cosas ellas han aprendido, digamos, y los estudiantes de lo que han aprendido han podido contribuir a solucionar cierta parte de un problema que era la falta de información y conocimiento. Imagínense, o sea, esa forma de aplicación, o sea, eso le da sentido a una asignatura, ¿no? Que un estudiante sepa que al terminar el año tiene que ir y capacitar a personas que no saben en cuanto a la ciencia que él está aprendiendo y que el estudiante lo haga. Entonces es algo muy motivante, ¿no? O sea, yo lo he podido ver y ha habido estudiantes que han ido con traje, han preparado sus diapositivas, muchos estudiantes dentro del trabajo de la misma asignatura han elaborado lo que son dípticos informativos. La ley es difícil comprenderla de por sí, ¿no es cierto? Pero ellos lo que han hecho es que esa ley que la tenían ahí la han aplicado con dibujos, la han aplicado pues con explicaciones más sencillas. Entonces se puede aplicar el modelo de formación basada en competencias. El tema está en que el docente sea capaz de identificar un problema y ayudar a que los estudiantes lo puedan contextualizar, ¿no? Entonces, de esa forma respondemos a esa pregunta. Entonces, vamos a ver. Para el desarrollo, para desarrollar este enfoque, el docente tiene que tener un sólido proyecto de tipo de vida que esté en condiciones de planear y sacar proyectos adelante. Porque creo que el docente es formalismo que tiene que seguir o por qué es exigencia por la institución. Entonces, sí en esa parte, ¿no? Entonces, creo que les hemos dado una respuesta muy clara. También lo que queremos es que ustedes salgan de ese paradigma, ¿no?, en el que se lo ve al docente como una persona expositora y que toma exámenes, y de esa forma es pues que este modelo es muy significativo. O sea, solamente con este módulo de estrategias didácticas y metodologías activas, ustedes se están dando cuenta de que este modelo es muy completamente diferente al modelo tradicional. Entonces, ahora voy a proceder un poco a explicar la aplicación de este ejemplo. Para la aplicación de este ejemplo, yo les voy a facilitar, o sea, este ejemplo que ustedes lo van a ver resuelto está fundamentado en dos currículas. Ven acá una currícula de la asignatura de Administración 1 de una facultad de Ciencias Empresariales, y esta currícula que ven acá es por objetivos, ¿no? Esta es la estructura. Cuando ustedes los contratan como docentes, a ustedes les facilitan esta currícula, ¿no?, de la sobre la cual ustedes tienen que poder desarrollar sus estrategias. Entonces, esta es la currícula por objetivos, y acá, pero en este caso, esta currícula de acá es por competencias. Ambas parecen similares, pero no así. Vean, tienen un nodo problematizador. Tenemos por aquí la competencia, tenemos los criterios de verificación, tenemos las evidencias que se van a generar. Está la parte de los saberes, conocer, hacer, ser, convivir. Por ejemplo, están las estrategias que utilizar, recursos y el sistema. Vean, el sistema de evaluación es completa. Aquí está más desarrollado, y en cambio en el sistema de evaluación por objetivos, ¿cuál es? Es solamente eso. Esa es la diferencia. Es cuanti y este es cuanti y
cualidad. Para que ustedes un proyecto formativo. Que vamos a ver ahora, ustedes lo tienen en la plataforma. Entonces, vean, identificación, Facultad de Ciencias Empresariales, calidad comercial, asignatura administrativa y gestión. Tenemos los datos a nivel curricular. Si nosotros trabajamos en una institución que trabaja por objetivos, no vamos a encontrar estos elementos. No hay estos tres. No existe un nodo problematizador, no existe una competencia específica y no existen criterios de evaluación. Entonces vean que este puntaje que nosotros tenemos aquí de 100 puntos puede ser solamente 60 puntos, por ejemplo, 60 puntos, o en este caso 40 puntos, y yo lo puedo tomar como examen final en una universidad, en una institución de educación superior que trabaja por objetivos. Pero yo estoy aplicando mi modelo, ¿no? O sea, no es restrictivo el modelo. No quiere decir que porque una institución trabaje con el modelo por objetivos, yo no puedo aplicar competencias. Las competencias pueden ser aplicadas, ¿no? El modelo por competencias. Yo puedo trabajar solamente con estos dos elementos de acá. Estos dos, yo ya establezco mi planificación. Entonces, en cuenta, estimados. Entonces, eso. Entonces, ¿qué datos yo tengo? Tengo aquí la materia de administración. Yo para esta materia de acá voy a desarrollar lo que es mi proyecto socioformativo. ¿Qué tiene que tener mi proyecto socioformativo? El nodo problematizador. Hemos dicho que el nodo problematizador muchas veces no está presente. En este caso yo he sido capaz de poder desarrollar. Hemos dicho que el nodo problematizador es un problema grande, da origen a él. Para que esta asignatura de administración, ¿qué problema se ha identificado en nuestro país? La falta de aplicación de un proceso que permita mejorar la gestión empresarial de organizaciones de nuestro país y hacer frente a los cambios. Ese puede ser el nodo problematizador. Yo les he puesto opciones, porque no es la verdad, ¿no? También puede ser redactado de otra forma, porque el nodo problematizador para esta asignatura de administración un tiempo podría haber sido que gran parte de las empresas de nuestro país no aplican un proceso que les permita mejorar su desempeño y alcanzar sus objetivos empresariales. Vean, esto es grande, ¿no? Esto se ve en la mayor parte de las empresas de nuestro país, ¿no es cierto? Entonces, esto es algo, es un problema que está presente en nuestro país. Ese es el nodo problematizado. Ahora, para esta materia de administración 1, yo voy a ser capaz de desarrollar una competencia específica. Ya el tema de redacción de competencia lo tienen en las diapositivas y en el material que igual voy a facilitar, que es una revisión de todo. Entonces, ¿cuál es la competencia que nosotros tenemos que buscar desarrollar en el estudiante durante la asignatura de administración 1? Aplica el proceso administrativo para mejorar la gestión empresarial y hacer frente a los cambios del entorno mediante el empleo de los procesos de planificación, organización, integración, dirección y control. Mi competencia yo la podía haber redactado así, pero también podía haberla redactado de esta forma. Aplica el proceso administrativo para mejorar el desempeño empresarial y la consecución de objetivos mediante el empleo de los procesos de planificación, dirección y control. ¿Qué quiero recalcar a los diplomantes? El ejemplo que ustedes están viendo acá presente es un ejemplo que ustedes lo tienen que desarrollar como trabajo final de la asignatura de estrategias metodológicas activas. En su trabajo ustedes, para la asignatura que elijan, pues ustedes elijan una asignatura, pueden ver la malla curricular de la Universidad Adventista o de todas las universidades de nuestro país, y a partir de su conocimiento con respecto a esa asignatura, ustedes van a ser capaces de desarrollar estos elementos, ¿no? Yo acá los he querido desarrollar, ¿no? Entonces tienen que identificación de su asignatura, tienen que ser capaces de identificar un nodo problematizador que da origen a la asignatura, tienen que ser capaces de escribir la competencia, ¿no? Entonces yo ya les he explicado cómo se escribe la competencia y aquí tienen un ejemplo, ¿no? Entonces yo cuando esté revisando el trabajo voy a revisar que la competencia que ustedes están redactando cumpla con los parámetros o los elementos que forman parte de una competencia, ¿no?
y voy a verificar yo de igual forma que el nodo problematizador que ustedes me describan acá sea un nodo problematizador coherente y que dé origen a esta asignatura. Tercer elemento, los criterios de evaluación o resultados de aprendizaje. ¿Qué hemos dicho que son los criterios de evaluación o resultados de aprendizaje? Estos criterios de evaluación o resultado de aprendizaje son esos elementos que nosotros tenemos que buscar desarrollar en el estudiante durante todo el año, el semestre o el módulo, y nosotros desarrollando estos tres elementos, desarrollando estos tres criterios en nuestros estudiantes, vamos a ser capaces de que el estudiante pueda desarrollar esta competencia. Para que un estudiante aplique el proceso administrativo, ¿qué tiene que saber? Primeramente tiene que comprender los fundamentos básicos que sustentan el proceso administrativo. Eso yo, ¿cómo lo puedo desarrollar? Que un estudiante sepa los fundamentos básicos que sustentan el proceso administrativo. Fácil, lo puedo desarrollar a través de exámenes, puede ser aquí examen parcial, primer, segundo examen, examen teórico, examen de opción múltiple, el desarrollo de trabajos dentro del aula, por ejemplo, un mapa cognitivo, un mapa de cajas, un diagrama radial, un cuadro sinóptico, un resumen, una síntesis. Aquí están esos elementos. Sabe la teoría. Después, el estudiante va a ser capaz de aplicar el proceso administrativo si es capaz de realizar un diagnóstico de aplicación del proceso administrativo en empresas de nuestro país. Si el estudiante sabe hacer un diagnóstico, va a ser capaz de desarrollar esta competencia. Y después, si el estudiante es capaz de aplicar el proceso administrativo, estaría desarrollando esta competencia que nosotros acá tenemos redactada. Entonces, yo para desarrollar esta competencia tengo que establecer criterios que el estudiante tiene que desarrollar en la asignatura y que ayuden a que el estudiante pueda desarrollar esta competencia. Esta es otra tarea que ustedes tienen que realizar como trabajo final de módulo, ¿no? Elegimos una asignatura, identificamos un nodo problematizador que dé origen a la asignatura. Para esa asignatura nosotros lo que hacemos es desarrollar o escribir la competencia, y para que un estudiante logre desarrollar esta competencia tenemos que establecer criterios de verificación, resultados de aprendizaje o criterios que se conocen de forma sinónima, ¿no? Estos criterios se sugiere que cuando menos sean como mínimo 3 y como máximo 6. Entonces, esa es la sugerencia que nos da el autor Tobón. Yo por mi parte me voy a la orientación de que tiene que tener toda competencia 3 elementos básicos. Parte teórica, parte práctica y parte de aplicación profesional. Y vean que a cada criterio, 1, 2 y 3, estoy asignando específico. Porque en el modelo de competencias nosotros el estudiante tiene 71 recién aprobó. Si no, el estudiante tiene, no sé, por ejemplo, tiene 70 sobre 100 y esos 70 están distribuidos en esto. Y cada elemento que hay dentro del modelo de puntaje se ve plasmado dentro de lo que es la evaluación, dentro de lo que es el modelo de formación basada en competencias. O sea, todo tiene coherencia dentro de nuestro modelo, ¿no? Y vámonos a la aplicación y al desarrollo de nuestro proyecto formativo o proyecto socioformativo. Entonces, ustedes a su proyecto le tienen que dar un título. En este caso, yo he intitulado al proyecto formativo que se va a realizar en mi asignatura, no lo he titulado, sino esto lo que he hecho es titularlo un grupo de los grupos, de los 4 o 5 grupos que yo tenía dentro del aula, y lo han titulado así: Servicio SOS para la microempresa de Zapatos Cabrera. O sea, vale decir que esta empresa de Zapatos Cabrera no aplicaba nada del proceso administrativo. Entonces, lo que les íbamos a prestar a esta empresa es un servicio de auxilio, ¿no? Para que ellos apliquen la administración y les vaya mejor. ¿Cuál es el problema que se ha identificado? La falta de aplicación de un proceso que permita mejorar el desempeño de la empresa, de la microempresa de Zapatos Cabrera.
En este caso, yo a todos mis estudiantes les he dado un problema del contexto que ha llegado hasta acá. El desempeño de una microempresa. Mis estudiantes han sido los que dentro de la clase han dicho, yo conozco una empresa que no aplica este proceso, es nuevita, digo, ¿no? Esa empresa de zapatos Cabrera, entonces nosotros queremos hacer un trabajo que sea de esa empresa, ¿no? Entonces, los estudiantes han ido, han hablado con el dueño de esta empresa, en este caso el dueño de la empresa ha abierto las puertas, ha respondido a los chicos se han dado un paseo por esta microempresa de zapatos Cabrera, han aprendido cómo se hace un zapato, han aprendido cómo trabaja la empresa. He tenido otros casos donde dentro del aula ha habido gente que esté estudiando y dice, no, yo tengo un negocio familiar y quiero que hagamos este trabajo para mi negocio mejor. Entonces lo que han hecho es aplicar la asignatura de administración, ¿no? Para poder solucionar problemas que habían en esas empresas. Entonces, muy importante el darle un título llamativo, ¿no? Imagínense, servicio SOS para la microempresa de zapatos Cabrera, ¿no? Es una empresa que necesita auxilio urgente, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso le han puesto los chicos, ¿no? En cuanto a la parte docente, yo como docente he realizado esta planificación. Estas son las actividades que yo he programado para toda la asignatura de administración 1. Todas las actividades. Y estas actividades son las actividades que ustedes tienen que planificar en el trabajo final de la asignatura. Y van a ver que las estrategias metodológicas activas tienen mucho protagonismo dentro de lo que es la misma asignatura. Vámonos a la primera fase de un proyecto formativo, la fase de direccionamiento. ¿Qué ejes metodológicos lo componen? Acuerdo del problema por resolver y productos por lograr. ¿Qué hemos dicho que es esta primera fase? Donde el estudiante identifica un problema, ¿no es cierto? Y qué cosas, qué productos, qué es lo que quiere hacer, de qué manera quiere beneficiar a esa empresa. Segundo, análisis de saberes previos. Hemos dicho que acá los estudiantes, ¿qué tienen que hacer? Investigar acerca del problema. Tercero, trabajo colaborativo. Aquí está la parte de organizar a los estudiantes para que puedan trabajar en grupo para solucionar ese problema. El problema ya lo tenemos claro, que esta microempresa de zapatos Cabrera no aplica un proceso administrativo. ¿Qué actividades yo he planificado? Quiero recalcar algo. Estas primeras 3 actividades, estos primeros 3 ejes son los que se realizan al principio de clases. Estas actividades que yo les voy a ir describiendo a continuación son actividades que se realizan los primeros días de clases. Las actividades que tienen en la fase de planeación, en la fase de ejecución, son actividades que se realizan de forma simultánea. Vale decir, avanzo la unidad temática. Una vez que yo lo avanzo y los estudiantes tienen conocimientos teóricos y prácticos, procedemos a realizar un diagnóstico de esta empresa. Tanto la fase de planeación como la fase de ejecución son simultáneas. No quiere decir que hago la planeación y después hago la ejecución, no. Son fases que se realizan de forma simultánea, dependiendo del docente. Y por último, la fase de comunicación. Esta sí se realiza al finalizar el año, puede ser al finalizar el módulo, al finalizar el semestre, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito lo que son las actividades. Dentro de las actividades que yo he desarrollado para este primer eje metodológico están establecimiento de normas a seguir y trabajos a realizar. ¿Qué es lo que se realiza en una primera clase? ¿No? Al estudiante se le dice, vamos a avanzar la asignatura de administración 1. Durante esta asignatura vamos a desarrollar 10 actividades, hacer una investigación grupal. De igual forma vamos a realizar, cada uno va a realizar trabajos individuales. Entonces vamos a trabajar en eso. Ese es el establecimiento de normas a seguir y trabajos a realizar en la asignatura. O sea, el estudiante yo le presento y lo que se va a hacer. Segundo, presentación general de la asignatura y su aplicación en el contexto laboral. Esta actividad yo la he puesto porque es muy importante
importante un estudiante para una asignatura. Y muchas veces el estudiante lleva la asignatura durante todo el año y al final el estudiante, ¿qué dice? Guau, ¿y esta asignatura para qué me sirve? ¿Cómo la voy a aplicar en mi ejercicio profesional? Entonces yo he puesto esta actividad aquí porque es muy importante que un estudiante antes, durante y al finalizar una asignatura sea capaz de poder identificar para qué le sirve esta asignatura en su vida profesional. Entonces, esta es como una actividad. Yo al estudiante le he dicho qué vamos a realizar en clases, pero también le he presentado la asignatura y me he ganado pues del estudiante su aprecio por la asignatura. Dice, uy, qué linda había sido la administración. El estudiante dice, se aplica en tantas cosas, me sirve para esto, yo la puedo aplicar en esto, en esto, en esto, dice, ¿no? Entonces, aquí está esa parte donde el docente hace que el estudiante ame pues su asignatura, ¿no? Como tercera actividad le he puesto revisión y análisis de un video de fracasos empresariales. Yo lo que estoy haciendo es al estudiante meterlo dentro de un problema. En este caso les he mostrado un video de muchas empresas que en Bolivia que solamente tienen una duración de vida de 2 años y después cierran con deudas, empresas familiares que hay en Bolivia y pues que han cerrado porque no han sabido, digamos, direccionar su producto a su mercado meta, etc. Lo que yo he hecho es acá contextualizarles con respecto al problema que ellos después tienen que solucionar. Dentro del contexto, lo que se ha aprobado es la visita a la empresa de zapatos Cabrera. En este caso, yo lo he contextualizado a un trabajo de mis estudiantes. Pero en síntesis, en la asignatura era visita a la empresa para la cual se va a realizar el proyecto formativo. Vean, los estudiantes han ido a visitar. Se ha gestionado esto dentro de la universidad, se ha permiso de las autoridades, se ha coordinado que los chicos vayan y visiten esa empresa. O sea, vean qué motivante es que no solamente yo haga un ejercicio en aula, sino que el estudiante sepa para quién hacer ese trabajo, ¿no? O sea, más compromiso de estudiantes, ¿no? Una vez que los estudiantes han hecho esa visita, después, ¿qué tenían que realizar? Tenían que realizarme un diagnóstico y exposición de la visita a esa empresa. Ese diagnóstico, ¿a qué parte corresponde? Análisis de saberes previos. ¿Cuánto sabe el estudiante del problema? Entonces, los chicos han ido, han preguntado, han identificado problemas, etcétera, y aquí me han hecho ellos un diagnóstico. ¿Qué evidencia se ha generado? Un informe que ellos me han presentado. ¿Qué actividades más se han realizado? Dentro del aula se ha realizado lo que es la conformación de equipos para el proyecto de aplicación del proceso administrativo para este entonces. Los chicos han ido y hemos conformado ese equipo, ¿no? Pues los mismos estudiantes lo que han hecho es presentar el trabajo. Ellos han dicho, ya, vamos a trabajar de esta forma, nos vamos a reunir una vez a la semana fuera de la universidad, vamos a leer el material cuando terminemos esta semana, vamos a leer un material y a partir de ese material vamos a seguir avanzando en cómo vamos a hacer un diagnóstico, etc., ¿no? Entonces ellos han reunido y han presentado un plan de trabajo, o sea, han trabajado dentro del aula, pero también han trabajado fuera del aula. Ellos por lo menos se han reunido una vez a la semana para poder analizar el caso de esta empresa. Y no solamente han reunido los chicos para poder realizar chacota, ¿no? Sino se han reunido para poder revisar el material que se les ha enseñado dentro del aula. O sea, ellos para realizar su trabajo tenían que leerlo. Y a modo de leerlo han hecho una lectura grupal, ha habido un compañero que ha entendido más que otro y les he explicado, cada uno de ellos ha trabajado, ha contribuido. El saber convivir. Estas son las actividades básicas. Ya ustedes pueden ver cómo planificar estos 3 elementos y eso yo los dejo a su elección. Esta es una cosa que yo he realizado, ¿no? No es necesario que ustedes hagan y me copien lo mismo de esto en su trabajo final, sino que háganlo en sus propias palabras. O sea, hagan una planificación. ¿Cómo ustedes van a hacer en los primeros días de clases? ¿Qué van a hacer para que los chicos hagan un análisis de saberes previos? ¿Cómo van a organizar a los grupos de trabajo en su aula? Eso es lo que queremos ver en esta fase de direccionamiento. Siguiente fase, gestión y co-creación del conocimiento. Acá, ¿qué hemos dicho nosotros que entraba? Aquí entra que el estudiante adquiera conocimientos y prácticos de la asignatura. Quiere decir eso, que el estudiante aquí va a comprender la asignatura, vamos a avanzar unidades temáticas. Aquí los estudiantes van a realizar trabajos individuales, ya no grupales. Vean cómo he hecho mi planificación.
En mi planificación le he puesto el avance temático de la unidad 1, lo que yo iba a hacer como docente. No solamente eso, sino que le he puesto que yo iba a realizar preguntas guía de la unidad 1, introducción a la administración. Ustedes ya saben qué son las preguntas guía, ¿no es cierto? Lo que hemos hecho es revisar este tipo de estrategia. La anterior, yo para esta materia, para este avance temático de esta unidad 1, yo he utilizado preguntas guía. No solamente he utilizado preguntas guía como docente. Vean estas preguntas guía que he utilizado, ¿qué tipo de evaluación tenía? Ninguna. Después a mis estudiantes yo les he pedido que me hagan un mapa cognitivo de cajas de la unidad 1. Ese era un trabajo que los estudiantes tenían que realizar. Y este trabajo que corresponde a qué criterio? Criterio de evaluación número 1. ¿Cuál es mi criterio de evaluación número 1 en el modelo de competencias? Comprende los fundamentos básicos que sustentan el proceso administrativo. O sea, que el estudiante tenga sustento teórico de lo que es la administración. Realizando esta actividad, mi estudiante va a adquirir conocimientos teóricos, los va a adquirir, ¿no es cierto? Porque ese es el fin del mapa cognitivo. No solamente eso, sino lo que yo he hecho es darles más actividades didácticas que la han hecho dentro o fuera del aula. Una de ellas es la elaboración de una correlación del proceso administrativo. Entonces, vean y revisen las estrategias didácticas que hemos avanzado. Correlación, ¿qué relación hay entre dos elementos, por ejemplo? Entre dos o más. Entonces, igual, vean, corresponde al criterio número 1. ¿Qué actividad más yo he planificado que se ha realizado dentro del aula? Elabore un cuadro comparativo de las escuelas administrativas. Todo lo que mis estudiantes han realizado dentro del aula, todo lo que han realizado acá, lo que he evaluado corresponde al criterio número 1. ¿Cuál es el criterio número 1? Una vez más, comprende los fundamentos básicos que sustentan el proceso administrativo. O sea, todas esas actividades están relacionadas con este criterio. El criterio número 1, ¿cuánto vale? 20 puntos. Esos 20 puntos, ¿cómo están distribuidos? Están distribuidos en varios trabajos que yo les he dado a mis estudiantes y que si los sumamos, me van a dar los 20 puntos. Por ejemplo, vámonos al avance temático de la unidad número 3, planificación. ¿Yo qué actividades he planificado como docente? Preguntas exploratorias y preguntas SQA. Lo que sé, lo que quiero saber y lo que aprendí. Eso yo lo he planificado dentro del aula, pero estas preguntas que yo he realizado como docente no las he evaluado. ¿Vean? Yo he decidido no evaluarlas, por ejemplo. Ustedes pueden decidir evaluarlas, ¿no? Depende del criterio de cada uno de ustedes como docente. Después, ¿qué les he pedido que me hagan? Un mapa cognitivo de cajas de la unidad 3. Les he pedido que me hagan un mapa conceptual de la unidad 3. Les he pedido que me elaboren un mapa cognitivo de secuencia de elaboración. Vean, mis actividades aquí, tal vez algunos repiten, pero mis clases son variadas. Estudiante no solamente le estoy dando la clase, yo estoy haciendo que mis estudiantes adquieran conocimientos teóricos que les van a servir de mucho, pero a través del desarrollo de varias actividades que están relacionadas con las unidades temáticas que yo tengo. Vean, miren, 5 actividades programadas solamente para una unidad temática. 5 actividades, y cada actividad está relacionada de forma clara y concreta con el contenido teórico que se ha visto en esa clase y con la aplicación práctica. Vean cómo es que se está manejando esta planificación. O sea, mis clases son variadas. O sea, yo a mi estudiante no le voy a hacer aburrir, va a trabajar en clases harto, tiene varias cosas diferentes que hacer, no se me va a aburrir en clases mi estudiante. Y yo con todo eso voy a contribuir ¿a qué? Al desarrollo del criterio de evaluación número 1, que sepa los fundamentos básicos del proceso administrativo. Entonces, eso entra en la fase de planeación. Mis actividades que el estudiante va a realizar, pero hay una característica común en esta fase.
Estas actividades que el estudiante realice no tienen que estar relacionadas con el proyecto formativo. Eso lo quiero recalcar. Estas actividades que no están relacionadas con el proyecto formativo. Estas actividades tienen un fin, y su fin es que el estudiante adquiera conocimientos teóricos prácticos de la unidad que estamos avanzando. Pero acá ustedes si ven, nada que ver, no está relacionado con los proyectos formativos ni con el problema. Eso es lo que se maneja en la fase 2. Vean, cada unidad temática tiene sus diferentes estrategias metodológicas activas que ayuden a que el estudiante adquiera conocimientos teóricos. Ustedes ya saben esas estrategias metodológicas activas, ¿no? Ahora depende de ustedes y del conocimiento que tengan sobre la asignatura que van a impartir para poder elegir de forma sabia la cantidad y las estrategias que ustedes van a utilizar para hacer su clase más dinámica y hacer que los estudiantes le agarren interés, ¿no? Esto en la fase número 2. Vean que yo le he agregado aquí una actividad que ni se está evaluando, pero es una actividad que yo he querido hacer para formar personas con valores. Yo he puesto en mi planificación, vean, video de reflexión acerca de la asignatura de administración del proyecto socioformativo y he programado yo como docente una actividad que estaba orientada a formar a mis estudiantes para ser unas personas íntegras y correctas. Es lo que yo les decía, ¿no? El saber ser. ¿Cómo tú lo formas el saber ser dentro del aula? En este caso yo para esta asignatura así lo he formado el saber ser. A través de un video que ayude a formar a las personas y que les haga reflexión acerca del respeto. Vámonos a la fase que está relacionada con el problema del contexto, la contextualización y diagnóstico y aplicación a la resolución de un problema. Todas estas actividades que ven acá, las actividades de acá están relacionadas con el problema, estas de acá, no están con el problema del contexto, pero estas de acá, en la fase de ejecución, es el contexto. Vean, elaboración de un diagnóstico de aplicación del proceso administrativo en la empresa de zapatos Cabrera mediante el empleo de la técnica heurística V de Go. O sea, vean, ¿cómo es el utilizar una variedad de estrategias didácticas para hacer tu clase más atractiva y para hacer pues que el estudiante le cobre vida, ¿no es cierto? O sea, tú a tu estudiante no la estás preparando, resuelve el cuestionario, hago un cuadro sinóptico, el próximo jueves examen parcial, el próximo jueves examen final y a fin de año me presentan su trabajo final. Siempre es la misma estructura en clases. Un cuestionario, revise esto y haga su reflexión, pero vean, yo le estoy poniendo variedad a mi clase. Eso es lo que yo quiero ver que un docente el día de hoy utilice. O sea, no queremos que el estudiante el día de hoy se queje pues de que no hay, pues, ¿no? Que las clases son aburridas. Aquí estimados colegas, futuros docentes que están ejerciendo el día de hoy. Pueden aplicar varias estrategias didácticas, dar su clase ustedes como docentes y hacer pues que el estudiante cobre más vida, más atención a la asignatura, ¿no? Entonces, vean, acá hablando de diagnóstico. En esta fase de ejecución, ¿qué hace el estudiante? Hace un diagnóstico y hace una propuesta. Esta actividad que está realizando el estudiante tiene una equivalencia de 2 puntos. O mejor dicho, es el criterio vale 10. Realizando este diagnóstico forma parte del criterio de evaluación número 2. El estudiante realiza un diagnóstico de aplicación del proceso administrativo. Este criterio número 2 lo componen 2 actividades en mi planificación o 3. Vean, 3 actividades y de esas 3, ese criterio de diagnóstico está el diagnóstico que ellos han realizado al visitar a la empresa, que vale 10 puntos, y aquí está el diagnóstico que han hecho de la empresa una vez que ya tenían conocimientos de la asignatura. 10 más 10, 20. Entonces,
este criterio 2 tiene un valor de 20 puntos. Esto es 20 compuesto por 2 actividades dentro de mi planificación. Y dentro de la fase de ejecución hemos dicho que se realiza un diagnóstico, pero también dentro de la fase de ejecución nosotros hacemos una solución, planteamos una solución, una alternativa de solución, una propuesta para solucionar un problema en la empresa. En este caso, los chicos, ¿qué han hecho? Han aplicado aplicación del proceso de toma de decisiones en la identificación y desarrollo de una propuesta. Los chicos han aplicado la administración. Vean qué han hecho. Aplicación del proceso de planificación en la empresa, aplicación del proceso de organización, aplicación del proceso de integración. Esta empresa no tenía nada del proceso administrativo, desarrollaba ciertas cosas del proceso administrativo, pero los chicos, con su conocimiento de la asignatura, han hecho cosas que a la empresa le faltaba y que podía realizar al interior de la misma. Vean, esa planificación. Aplican. Eso es la fase de ejecución. Y por último tenemos la fase de comunicación, hemos dicho, ¿no es cierto? O sea, no es que mi estudiante desarrolle un trabajo durante todo el año y se esfuerza y que al final el docente es el único que se beneficia de ese trabajo. No, en este caso mis estudiantes, ¿qué han hecho? Han presentado y han defendido su proyecto de aplicación del proceso administrativo para la empresa de Zapatos Cabrera mediante un foro. ¿Qué es un foro? Un foro es una forma de exponer un tema donde lo exponen gente que son especialistas en lo que van a realizar. En este caso, los chicos lo que han hecho primeramente es, han defendido sus proyectos, pero lo han hecho en el aula. Esta es una defensa que los chicos han hecho dentro del aula, como una preparación previa a la siguiente. Vean, los chicos han defendido su trabajo en el aula y no solamente eso, sino que han defendido este trabajo frente al gerente de la empresa de Zapatos Cabrera. Lo han defendido en mi aula y los chicos lo han defendido a la persona que se iba a beneficiar de este trabajo. Vean, al gerente. Y yo, pues, particularmente compartirles esta experiencia, pues, los chicos han estado más nerviosos al defenderle el trabajo al señor que defenderle el trabajo a mí. Así de sencillo ha sido la reacción de los estudiantes. O sea, ellos han estado más nerviosos porque sabían que el trabajo que ellos han realizado le iba a beneficiar a una persona de verdad, iba a solucionar un problema real en el contexto. O sea, vean, conmigo medio nerviosos, pero aquí súper nerviosos los chicos. Se han preparado sus diapositivas, han preparado sus documentos, cosas que le iban a dejar a la empresa en Excel. Todo eso lo han preparado los chicos y lo han defendido a la persona que de verdad le iba a servir. Esto para mí en la vida real es aplicarle una consultoría empresarial a una empresa. Y eso lo han hecho los chicos y han aplicado toda la asignatura y han desarrollado una propuesta que en la vida real se desarrolla para las empresas. Yo a esto le llamo acá formación integral. Los chicos han adquirido conocimientos teóricos, prácticos, yo les he aprendido y yo les he enseñado a trabajar en equipo, les he formado en valores y los estudiantes han podido desarrollar con este trabajo la competencia que tenía que desarrollarse en la asignatura. Han aprendido a aplicar el proceso administrativo para mejorar la gestión empresarial de una empresa. Vean la motivación de los estudiantes acá. Y por último hemos terminado que es básico de lo que es el modelo por competencias. La autoevaluación, que cada estudiante sea evaluado. La coevaluación, que a un estudiante le ha evaluado otro estudiante par. Y la heteroevaluación, que es la evaluación que el docente ha realizado. Yo le he dicho al estudiante, tú has hecho bien esto, en esto tienes que mejorar, esto tienes que leer o esto tienes que investigar un poco más. Y acá hemos podido concluir todo lo que es el proyecto formativo de esta asignatura titulado Servicio SS para la microempresa de zapatos. Entonces, estimados diplomantes, yo acá lo que les he hecho es mostrarles una aplicación de lo que es la socioformación a través de sus ejes metodológicos mediante la aplicación de una estrategia didáctica conocida como proyectos formativos o proyectos socioformativos. ¿Qué son los proyectos socioformativos? Son un conjunto de actividades que están actividades que
están planificadas dentro de este proyecto socioformativo tienen un fin. ¿El fin cuál es? Que el estudiante sea capaz de desarrollar una competencia, ¿mediante qué? Mediante la solución de un problema del contexto real. Entonces, eso es un proyecto socioformativo, estimados participantes, estimados diplomantes. Y pues, desearles lo mejor en el desarrollo del trabajo. De igual forma, pues, quedo a disposición de ustedes para cualquier duda, cualquier pregunta que haya. Y de igual forma también para alguna retroalimentación que ustedes me den de lo que es la aplicación de estos proyectos socioformativos, ¿no? Yo voy a evaluar hasta acá, estimados colegas. Ustedes van a llevar lo que es la evaluación de competencias, ustedes pudieran realizar el trabajo final y llegar hasta criterios de evaluación de los resultados de aprendizaje, quedo completamente complacido y muy alegre si lo pueden realizar hasta acá. Si no pudieran, quisiera ver que ustedes puedan aplicar los diferentes tipos de estrategias y aplicarlos dentro de lo que son los proyectos socioformativos. Yo estos elementos tales como criterios, evidencias y la valoración, lo dejo en función de su conciencia.